Empezamos este bloque con una entrevista, nos acompaña Luis Nones, politólogo. ¿Qué tal? ¿Cómo está, don Luis? Un gusto estar contigo. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos en principio en este bloque internacional, repito, a hablar sobre la situación en Venezuela, que ya no es cualquier situación, estamos próximos a un proceso electoral y pues no sé si valen los términos, si tenemos que hablar de garantías electorales, de una elección para la democracia, de no sé si hay efectivamente una contienda electoral o no. Este no es el programa de los chistosos, ¿no? No, pues. No, es que como acabo de escuchar a tus dos anteriores invitados, ilustres invitados, hablando sobre democracia interna, sobre el número de electores por departamento, y ahora vamos a hablar de Venezuela, parece que estamos entrando a hablar de un chiste. Lamentablemente no es un chiste, es una pesadilla. En Venezuela, y me gustaría hacerlo en una explicación como si lo entendiera un niño de primaria, no existe un sistema electoral. Eso es lo primero. En el Perú existe un sistema electoral, existen 3 organismos que lo componen, cada uno tiene unas funciones en específico, y para las elecciones, por ejemplo, del 7 de octubre, hay un organigrama, la gente que está funcionando. El calendario, el cronograma electoral. Y el cronograma del calendario electoral. En Venezuela eso no existe, sino a último momento. El elector no sabe si va a votar o no va a votar, si su partido por el cual quiere votar va a estar inscrito o no va a estar inscrito, porque a partir de la Constitución del año 99, el poder electoral es uno de los poderes de la nación. Hay un poder ejecutivo, legislativo, judicial, moral, que es el de la Defensoría del Pueblo, y el poder electoral. Sin embargo, el poder electoral en Venezuela depende de las decisiones del presidente. La figura del cronograma electoral no existe como tal, ni en la Constitución, ni en la Ley Orgánica de Elecciones, sino que prácticamente el presidente le da órdenes al Consejo Nacional Electoral cuándo debe hacer la elección y bajo qué parámetros. Esa es la realidad de la milanesa. Qué bueno que lo mencionen en esos términos y con tal claridad, porque lamentablemente autoridades venezolanas, y no autoridades, ¿no?, personas que están en contienda electoral, entre comillas, pueden alejarnos un poco de la verdad y lo que está pasando, ¿no? En principio, por ejemplo, el embajador Moncada, él ha dicho que él es optimista, ¿no? Que desde hace mucho tiempo en Venezuela no se veía lo que está pasando ahora, ¿no? Que va a haber un proceso electoral, que hay una democracia, ¿no? Que en Venezuela dice hay paz y democracia. Desde hace años no se ve lo que ustedes ven hoy. Gente de la oposición y del gobierno tenemos por fin una cosa en común. ¿A qué dos frentes se refieren y cuál sería esa cuestión en común que creen se va a garantizar el 20 de mayo. El embajador Moncada, que por supuesto es un embajador político, no es un embajador de carrera, cuando habla de paz, yo me imagino que se refiere a la paz en los cementerios, porque en Venezuela muere un venezolano por homicidio cada 25 minutos. Así es. Y debe tener una paz él con su sueldo, porque gana muy bien, ganará algo así como 50.000 veces lo que es un sueldo mínimo, porque los funcionarios mejor pagados de América Latina están en el gobierno venezolano. No hay ninguna paz en Venezuela y respondiendo un poco a tu primera intervención, tampoco hay ninguna garantía electoral. Otra vez para que la gente lo entienda como un niño de 5 años. De vez en cuando el sistema electoral dice, vamos a auditar el padrón, vamos a verificar el padrón. Y entonces Mirta, que es ciudadana que vive, por ejemplo, en el distrito de Surco, dice, bueno, si tengo que verificar si estoy en el padrón, ¿a qué oficina voy? Si hay un jurado nacional especial o si hay una oficina de RENIEC para ver si estoy en el padrón. No, a Mirta la mandan a Tacna a verificar si está en el padrón electoral o no está en el padrón. Y luego aparece lo siguiente, ¿qué partidos participan en una elección? En Perú participan los que están legalmente inscritos en el ROP. Así es. No, en Venezuela el Consejo Nacional Electoral decide por departamento si un partido participa o no participa en ese departamento. Y si tú me preguntas, ¿y cuál es la razón jurídica de esa decisión? No existe una razón jurídica. Si un partido de la oposición está en primer lugar en las encuestas en el departamento de Arequipa, pues el Jurado Nacional de Elecciones de Venezuela dice, en ese departamento ese partido no va a participar. Y es que no es suficiente que haya un Consejo Nacional Electoral, tampoco que haya un día de votación especificado, ¿no? Ya lo ha dicho usted, ¿no? La democracia se construye por una serie de procesos. Una perla adicional, de los 5 magistrados del Jurado Nacional de Elecciones, 4 están inscritos en el partido de gobierno. contraviniendo una norma expresa de la Constitución que dice que ningún militante de ningún partido
puede ser magistrado del sistema electoral. Ahora, ¿qué puede confundir también al televidente? ¿No? Que claro, un grupo de venezolanos le pida a la Organización de Naciones Unidas que mande, ¿no?, observadores electorales, ¿no? Porque se cree que a través de esta delegación se podrían brindar ciertas garantías, ¿no? Se le podría hacer seguimiento al proceso, y claro, uno dice, bueno, claro, que vayan los observadores, y que eso sería suficiente. ¿En qué marco? Veamos, ¿no?, el contexto. Yo llegué hace 18 años al Perú como jefe de una misión de observación electoral. Y al mes de estar acá me invitaron a un programa de televisión y me preguntó un conocido periodista, me dice, señor Núñez, ¿cómo va el proceso electoral peruano? Y yo digo, mira, yo vine acá con un manual que se utiliza a nivel mundial para supervisar y observar elecciones, y del decálogo de cosas que tengo en este manual solamente se ha cumplido una, que es invitar a los observadores. De resto, en ese momento, la tercera reelección del señor Fujimori, todos los demás, digamos, mandamientos, normas, estaban absolutamente desajustados. Participación de la Fuerza Armada, medios de comunicación comprados, el Jurado Nacional de Elecciones también absolutamente parchado hacia el gobierno de turno, en fin. En el caso venezolano, los observadores, por supuesto, que son muy necesarios. Para empezar, el organismo electoral venezolano no le gusta la palabra observadores y la ha sustituido por acompañantes. Acompañantes. Me recuerda, no sé, un bar nocturno donde de repente pagas a una amiga o un amigo para que sea tu acompañante, después desaparece. Entonces, en Venezuela no hay garantías para observar una elección. Recuerdo una conversación que tuve con una persona que visita mucho esta casa, Fernando Tuesta Soldevilla, que como ex jefe de la OMPE, una vez fue invitado como observador electoral, en este caso, repito la palabra, acompañante, y prácticamente desde que llegó al aeropuerto hasta que vino otra vez al aeropuerto, el acompañante estaba acompañado por miembros de la Fuerza Armada que no lo dejaban entrar ni siquiera a una librería. Para que tú veas qué tipo de acompañantes quiere el régimen venezolano, ¿no? Sería una observación imparcial. Yo he sido partidario de que más bien los cascos azules de la ONU, al igual que lo han hecho en otros países, sean los acompañantes del proceso electoral venezolano, que tengan libertad de desplazamiento por todo el país y que vean cómo se hace un proceso electoral. Muy bien. Una de las personas que encabeza este pedido es el candidato presidencial Henry Falcón, ¿no? Él es el ex militar disidente del chavismo, y él ha dicho lo siguiente, ¿no? Que la participación de la ONU ofrecerá un diagnóstico real y objetivo de cuál es la condición del país, ¿no? Que dé mayores garantías y señales de transparencia y de objetividad, pero ante eso también hay pues el otro grupo, ¿no?, opositor, que más bien no quiere que se celebren elecciones, no en estas condiciones. Absolutamente. El señor Henry Falcón se está prestando para una payasada, para legitimar una elección absolutamente absurda. Primero, ¿de quién fue la idea de la elección? De la Asamblea Nacional Constituyente, un organismo en el cual prácticamente nadie confía y nadie tiene mayor esperanza. Recordemos a la gente que nos está viendo que la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela viene funcionando hace más de un año. 80% de pobreza, mayor delincuencia, crisis en salud, crisis en educación, o sea que la Asamblea Nacional Constituyente ha sido elegida por ellos mismos para no resolver nada. Y sin embargo, como poder supremo, como se han bautizado, han creado esta figura de esta elección. Primero para abril, una elección presidencial, y ahora han decidido sumarle una elección parcial para elegir autoridades regionales, cosa que no estaba, por supuesto, tampoco en el primer cronograma, si es que se puede llamar cronograma. O sea que la elección va a ser una payasada. Yo soy partidario de que ningún grupo venezolano debería opositor participar porque esto va a legitimar los resultados. Y un detalle más, Mirta, en las pseudo conversaciones que yo llamo más bien mesidas que se dio en República Dominicana, en las llamadas mesas de diálogo, la oposición llevó un pliego de peticiones y la primera petición es: tenemos que renovar el Consejo Nacional Electoral, ergo Jurado Nacional de Elecciones en el Perú, porque el actual Consejo Nacional Electoral venezolano no nos da garantías. El gobierno, la respuesta fue la siguiente: jamás daremos tregua a que la oposición tenga ni siquiera 2 representantes en el Consejo Nacional Electoral. O sea que estamos hablando, como lo he publicado yo en mi Facebook de una manera un poco irónica, si en Venezuela vamos a tener 15 millones de electores,
para esta elección del 20 de mayo, lo más probable es que el señor Maduro saque 40 millones de votos. Bueno, esta figura de la elección del 20 de mayo, entonces, ¿a qué responde? ¿Cuál es el interés, ¿no?, en esta aparente reconciliación con algunos conceptos de democracia? No con la práctica democracia, ¿no?, sino con los conceptos, porque ya vemos que se queda todo en la superficie. No, lo que el presidente Maduro quiere es legitimarse, supuestamente, entre comillas, por un periodo constitucional para él de 6 años más. No solo esto está pasando, sino que además quieren dar cátedra de cómo llevar un proceso de elecciones en Colombia. Es absurdo, no hay forma, no hay forma. Esto no va a funcionar, la elección va a ser un total bluff y el mundo tendrá que condenarlo. Hay países que han dicho que ya antes de la elección ya dan por no legítimos y no reconocer esos resultados. Claro, que ni siquiera esperan la fecha, ¿no? Ni siquiera hay que esperar la fecha. Muy bien, bueno, muchísimas gracias, don Luis, por habernos acompañado. Aclarar un poco cuál es el panorama, porque ciertamente llega a nuestro país muchísima información, pero hay que tener las cosas claras. Sí, se ve un poquito duro, pero quiero hablar con la verdad, porque no nos pueden seguir engañando. Muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros.